que por favor comparten este mensaje. Se puede compartir, hermano. Se puede enviar a todos sus amistades. Comparten por favor el mensaje para que se extiende por toda Guatemala y todos lo más posible pueden escuchar este mensaje. Se llama Nuestra Ciudadanía Cristiana, se llama el mensaje de esta mañana. De acuerdo a la Biblia, amados hermanos, todos nosotros tenemos responsabilidades en relación a Dios y en relación al gobierno. Todos ustedes que son ciudadanos chapines tienen derechos, tienen deberes y tienen responsabilidades para con Dios en cuanto al gobierno. Y no solamente eso, todos los dirigentes del país, presidente, Congreso, todas las autoridades de nuestra Guatemala tienen deberes para con la nación de Guatemala. Tienen responsabilidades muy importantes y muy pertinentes. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Vamos a empezar primero con las responsabilidades del gobierno y de último vamos a hablar sobre las responsabilidades y deberes que tenemos nosotros para con el gobierno. Así que quiero que vean, en primer lugar, por favor, amados hermanos, el gobierno humano existe para ordenar a los gobernantes. Esto se llama democracia, amados hermanos. Eso se llama una nación republicana, porque es una república, amados hermanos. El país es la República de Guatemala y tiene el sistema político democrático. Los que deben de regir en Guatemala no son los del Congreso, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni de los de su gabinete. El pueblo es el que debe de regir, que debe de gobernar a Guatemala. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en cuanto a eso? ¿Por qué? Porque es el pueblo que pone a ellos en posiciones administrativas del país. ¿Cierto o no? Ahora, quiero que vean, por favor, en Romanos capítulo 13 y el versículo número 1. Romanos capítulo 13, versículo número 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, amados hermanos, Jimmy Morales, como cualquier presidente de su respectivo país o primer ministro, están ahí porque Dios los ha puesto ahí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él muda, o sea, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Quiero que vean otro pasaje que está cerca, en Romanos capítulo 9 y el versículo número 17. Romanos capítulo 9 y el versículo número 17. Dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, ¿quién puso a Faraón como el gobernante sobre Egipto cuando aún Israel estaba ahí? Dios. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Poncio Pilato se lavó las manos en la cuestión relativa al Señor Jesucristo y su muerte pendiente en la cruz? Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 19 y el versículo número 11. Jesucristo dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde, hermanos? De arriba. Por lo tanto, hermano, si Dios es el que pone al mandatario para gobernar su nación, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal en contra de él? ¿Qué autoridad tienes tú como ciudadano para injuriar y maldecir? Mire, hay alguna persona que hasta profanidades dice en contra del presidente, del vicepresidente,
de los de su gabinete, de los de su administración, de los diputados del Congreso y otras autoridades en el país. Miren, hermanos, aún bajo la dictadura imperial de Roma, en los tiempos del Nuevo Testamento, que sabemos que Roma, amados hermanos, era deplorable. Sus dirigentes eran pecaminosos a no dar más, eran crueles, eran sanguinarios, era un mundo desenfrenado, hablándose del pueblo romano, al pecado de inmoralidad, a no dar más. Y aún bajo ese tipo de gobierno en aquellos días, ¿qué es lo que dice Dios a través del apóstol Pablo? Aquí en Romanos, lo acabamos nosotros de leer. En esencia, amados hermanos, el apóstol Pablo dice: si tú resistes la autoridad de las órdenes establecidas por Dios, entonces tú andas mal. ¿Sí están conmigo, hermanos? Si tú eres un anarquista y tú eres rebelde en contra del gobierno, entonces lo eres en contra de Dios. Eso lo acabamos nosotros de leer aquí en Romanos capítulo 13. Por lo tanto, por el amor de Dios, respete el gobierno que Dios ha puesto sobre ti. Esta es la autoridad establecida por Dios sobre nosotros, y no podemos nosotros glorificar a Dios injuriando, maltratando y lanzando tierra y sandeces en contra del presidente Jimmy Morales y su gobierno y los diputados del Congreso. ¿Están conmigo, hermanos? Eso no es actitud de cristiano. En segundo lugar, otra responsabilidad del gobierno: las responsabilidades del gobierno humano. Hay varios de ellos en la Biblia, y se tendría que predicar toda una serie de predicaciones para abarcar la gran mayoría. Así que yo solo voy a darles unos 2 o 3 en esta mañana, pero les voy a dar los que yo pienso que son las responsabilidades más importantes que tiene el gobierno de Guatemala. Así que vean por favor conmigo primero la primera responsabilidad. El primer deber del gobierno, amados hermanos, es de refrenar el mal. Amén. Está por todos lados el mal en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado. Y hay áreas en las cuales el gobierno necesita hacer todo cuanto puede. La mayoría de sus recursos deben de ir a tratar de refrenar el mal. ¿Se dieron cuenta ustedes esta semana pasada cuántos asesinatos hubieron? Hasta de mujeres. ¡Qué terrible, amados hermanos! Aquí en zona 18, en esta semana asesinaron a personas. ¿Cierto o no, amados hermanos? Como que está a rienda suelta esto. Vean conmigo por favor Romanos capítulo 13, y vamos nosotros a leer el versículo número 3 y el versículo número 4. Romanos capítulo 13, versículo número 3 y el versículo número 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la que, hermanos. La espada hoy en día es la espada, ¿no? La creadora, ¿no? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo que, hermanos, al que hace lo malo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez esta declaración? Uno no puede legislar la moralidad. ¿Ha oído eso alguna vez? ¿Y sabe qué? Es absolutamente cierto. No se puede. Hermano, no hay ninguna ley en la tierra que puede hacerte a ti hacer el bien. No lo hay, hermanos.
no hay una ley en esta tierra que puede hacerte a ti moral. Amén. Escúcheme bien, bien. Lamentablemente se tuerce lo que se debe de hacer. Está mezclado con gran confusión. Hay mucha gente que piensa que el gobierno le debe todo, pues. Le debe sus ingresos, le debe su casa, le debe la comida, ¿ves? Le debe una chamba, ¿ves? Le debe para la salud, y etcétera, y etcétera, y etcétera, amados hermanos. Y eso no es cierto. Demasiado tiempo, amados hermanos, estamos tratando de hacer que el gobierno nos haga a nosotros buenos. Y solo Dios puede hacer eso. Amén. Ya es tiempo que otra vez se ponga los pantalones y el cincho los legisladores de nuestra Guatemala para legislar en contra de la inmoralidad. Amén, hermanos, y todos los derivados que arruinan nuestra sociedad. Hermano, escúcheme, desde el presidente de Guatemala hasta los oficiales de la policía que se encuentran en la calle, todos tienen que ser servidores de Dios, hombres y mujeres de justicia, hombres y mujeres que protegen la libertad de los ciudadanos de este país. ¿Están conmigo, hermanos? Porque esa como que no es una prioridad. Hermano, tú y yo tenemos que orar para que esa sea una realidad en las calles de Guatemala. Que el gobierno ponga de prioridad de cuidar y proteger la paz y la seguridad del país. ¿Por qué? Porque ellos son servidores de Dios, ya sea si lo reconocen y lo admiten y lo aceptan o no. ¿Están conmigo, vamos, hermanos? Realmente a mí qué me importa lo que dice el Papa y lo que cree el Papa. Está en contra de la pena capital y me da igual lo que él dice en cuanto a eso, porque yo tengo que decirles en esta mañana con toda franqueza y toda honestidad, muchas veces el gobierno tiene que quitar una vida para proteger otras vidas. Si están conmigo, vamos, hermanos. Y nosotros necesitamos orar para que otra vez en Guatemala se constituye la pena capital, la pena de muerte. ¿Están conmigo, hermanos? Así como lo hizo el general y el presidente Ríos Montt. Los jóvenes no saben nada de esto, viejos. Nosotros los viejos sí sabemos cómo fue. Yo sé que no duró mucho la presidencia y era porque demasiado les gusta la corrupción, demasiado les gusta la maldad y la anarquía y la rebelión, y lo quitaron después de ser presidente solo 2 años. Pero estoy seguro que jóvenes y señoritas han escuchado cómo fueron esos 2 años. Como dice el artículo del periódico ahí, los llevaban al cementerio, a los criminales los llevaban allá y los fusilaban. No, eso es lo mejor que se puede hacer en nuestra Guatemala. Si están conmigo, hermanos, oremos para que el presidente Jimmy Morales y todos los diputados del Congreso tomen cartas en este muy importante asunto. Estoy hablando de la pena capital, estoy hablando de la pena de muerte. Esta es la única manera que se puede refrenar tantos asesinatos por las calles de esta bella Guatemala, amados hermanos, donde lamentablemente hay más del 70% de violencia. Eso no debe de ser así. Ay, pero no haga comparación. Bien, hagamos comparaciones porque queremos lo mejor aquí. Allá en la ciudad donde viven mis hijos, en la ciudad de Tampa, es una ciudad de 3 millones de personas. O sea, no llega todavía a la población de la ciudad de Guatemala. Pero ¿sabe cuánta violencia hay en esa ciudad, hermanos? 4%.
¿Sabe cuánto hay aquí en Guatemala? Más de 70%. ¿Sabe por qué? No hay la pena de muerte. Suspendieron la pena de muerte. Entonces tú y yo necesitamos orar y velar para que lo pongan otra vez. ¿Por qué, hermano Joel? Eso es matar. Vean conmigo en sus Biblias, en Romanos capítulo 13 y el versículo 1 al 4, y va a encontrar, amados hermanos, que las autoridades son las que llevan la espada. Y en Éxodo capítulo 20 y el versículo 13, que es parte de la ley moral de nuestro Dios para nosotros, dice: no matarás. ¿Y qué significa la palabra matar aquí? ¿Qué es la definición de esta palabra? Simplemente asesinar. La venganza personal, el quitar la vida de un ser humano premeditadamente, eso es lo que significa. ¿Están conmigo, hermanos? Y Éxodo capítulo 21, se lo puse ahí, el versículo número 12, dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Por lo tanto, es bíblico, amados hermanos, la pena de muerte es bíblico. Tenga en cuenta esto, mi amado hermano, hermana, que cuando se encarcela a un asesino, le está haciendo un gran daño y crueldad a la sociedad de este país. Las cárceles y las prisiones de Guatemala están llenas, a no dar más, de puros asesinos. Yo tengo entendido que para poder entrar en la mara uno tiene que asesinar a alguien. Entonces cada uno de ellos son candidatos para la pena de muerte. Se le debe dar la pena de muerte. Eso es lo que Dios dice aquí en su santa palabra. Lo acabamos nosotros de leer. Ay, pastor, no sea tan radical, no sea tan extremista, no sea tan fanático en la Biblia. Pues yo prefiero la bendición de Dios por ser bíblico que por ser un anarquista liberal y tolerar todo tipo de maldad y criminalidad y violencia por las calles de nuestra Guatemala. Si es que me están escuchando. O tú serías capaz de decir a alguien que está por asesinar a tu familia: paz, mi hermano, peace and love, mi hermano, shalom, mi hermano. No, hermanos, se trata con el que hace violencia con la espada, que es el arma, para agarrarlos. Y si hay evidencia que ellos han matado, después de que han pasado el procedimiento en los tribunales respectivos, que se le dé la pena de muerte. ¿Están conmigo, hermanos? Esta es la responsabilidad de nuestro gobierno, que son las autoridades. Otra, a recompensar el bien. A recompensar el bien. Dice al final del versículo 3, Romanos capítulo 3, dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, ¿sabe quiénes son los mejores ciudadanos en Guatemala? Los que hacen el bien. ¿Y saben quiénes hacen más el bien? Son los cristianos, 100% cristianos. Si eres un 100% cristiano, vas a ser un buenísimo patriota. No vas a andar haciendo maldades. Al contrario, vas a estar haciendo obras buenas. Vas a ayudar al pobre, vas a ayudar a los huérfanos, vas a ayudar a las viudas, vas a cumplir con lo que el gobierno exige a cada ciudadano, como por ejemplo el pagar los tributos, el cumplir en pagar los impuestos. Si están conmigo, amados hermanos, quiero que vean una cita paralela. No se lo puse aquí en el bosquejo para ustedes, pero búsquenlo por favor. Está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. 1 Pedro capítulo 2. Vean por favor el versículo número 13 y el versículo número 14. Si están ahí, un fuerte amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o sea al presidente, como a superior, ya a los gobernadores
como por él enviados para castigo de los quienes, de los malhechores. ¿Y qué dice al final? Y alabanza de los que hacen ¿qué? Los que hacen bien. Por lo tanto, hermano, el gobierno tiene una responsabilidad de poner en alto a los buenos ciudadanos, los que andan haciendo el bien y no el mal, los que contribuyen para el bienestar de la sociedad, en lugar de hacer la sociedad sufrir por hacer cosas malvadas. ¿Están conmigo, amados hermanos? Esto es bien, pero bien importante. Pero hay otra responsabilidad del gobierno en relación a nosotros aquí en Guatemala, y esto es promover la libertad religiosa. Promover la libertad religiosa. Hermano, este es un principio de la Constitución de la República de Guatemala. Ninguna religión ni ninguna denominación nacional está para gobernar el pensamiento religioso en el Estado, en el gobierno y en Guatemala. Escúchenme bien en este momento. Yo tengo tanto miedo de un papa bautista como un papa católico. Yo no sé si me entienden con lo que acabo de decir, porque no existe un papa bautista, no es parte de nuestra denominación. Pero si hubiese un Joel Marsh, por ejemplo, y el Estado permitiera a Joel Marsh a controlar y a mandar en asuntos del Estado, y ser yo un ministro bautista, sería prohibido completamente de parte de nuestro Dios. ¿Me están escuchando, amor? Esto es bien, pero bien importante. Gracias a Dios que la Constitución de Guatemala no permite eso. El Estado, amados hermanos, no es el amo de la iglesia, y la iglesia no es amo del Estado. No le dice al Estado lo que tiene que hacer o viceversa. ¿Y sabe qué? La iglesia, amados hermanos, es la conciencia del Estado, y es la sal y la luz de la sociedad. Eso es lo que es la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Tenemos nosotros también deberes, no solamente el Estado, no solamente el gobierno, pero tú como ciudadano de Guatemala, tú tienes responsabilidades y deberes muy importantes que cumplir. ¿Cuáles son? Vean conmigo, por favor. Número 1, tenemos que pagar por el gobierno. Esto no se oye bonito, especialmente los dueños de negocios. No les gusta este asunto de pagar los tributos, de pagar los impuestos. Hermano, escúcheme, las aduanas y los impuestos están para quedarse aquí, porque son la mejor manera de poder pagar las cuentas del gobierno. Así que no te rebeles en contra del gobierno y en contra de Dios y dejas de pagar tus impuestos. Nunca, jamás deberías de ir a un lugar de negocio y estás en la caja para pagar y te dicen ¿cuál es su NIP? Y tú dices consumidor final. Eso es ser un ladrón. Y el negocio que lo permite, de igual. Ay, pastores, que tanto impuesto. Yo no quiero pagar mis impuestos. Y muchos no lo pagan. Cristianos no lo pagan. Dueños de negocios no pagan sus impuestos al gobierno. Y tan poquito que son los impuestos aquí en Guatemala. Si supiera lo que son en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y quién no quiere tener el lujo que hay allá, la riqueza que hay allá, las infraestructuras que hay en esos gobiernos son impresionantes, ¿no? Los puentes, la carretera, las autopistas, los hospitales, las escuelas, uno los mira. ¿Se dan cuenta ahora con los huracanes dónde refugian a la gente, hermanos? En las escuelas, porque las construyen requete bien. ¿Y saben por qué tienen todo eso? Porque todo el mundo tiene que pagar los impuestos. El gobierno nos obliga. Aquí está el SAT. En Estados Unidos es el IRS, el IRS, y todo el mundo le teme al IRS.
Hermana Cindy, tú viviste allá. ¿Por qué? Porque se meten en todo, hermano, cuanto a los asuntos económicos. ¿Y sabe qué? No solamente en los de los ciudadanos comunes, para los dirigentes del país también. Ellos tienen que ser caracterizados por la transparencia, porque el IRS les vigila a ellos cada centavito y cada dólar. Todo tiene que ser transparentes. Ya no se ve la corrupción que hay en muchos lugares de Latinoamérica en cuanto a ese sentido. No, debes tú con alegría, con gozo, contribuir en dar tus impuestos. Ay, que nos van a robar los dirigentes. ¿Qué te importa a ti eso? Ese es asunto entre ellos y Dios y en el país general. Pero ¿qué tú puedes hacer en cuanto a eso? Hay mucho que puedes hacer. Y lo vamos a ver dentro de un momento. A continuación, amados hermanos, el gobierno no nos debe a nosotros nada económicamente. Muchos tienen la idea de que el gobierno es la vaca para ordeñar en lugar del perro guardián para alimentar. No es así, hermanos. Quiero que vean el segundo. Tenemos nosotros que orar por nuestro gobierno. Es una de las mejores maneras de ayudar al gobierno, es cumplir tu deber de orar. ¿Por qué? Hay que orar. Vean lo que la Biblia se lo puse ahí, el versículo. Son versículos 7 y versículo el 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Vean los primeros 3 versículos, por favor. Exhorto ante todo que se hagan, ¿qué, hermanos? Rogativas, ¿y qué más? Ustedes se me durmieron. Hermano, ánimo, por favor. Tomen su encapalina y vitaminas. Un buen café antes de venir para la iglesia. Rogativas, ¿y qué, hermanos? Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, es decir, los dirigentes del país, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué, hermanos? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No quieres tú vivir quieta y reposadamente? ¿No quieres poder salir a cualquier hora de la noche de tu casa sin tener miedo de que te van a robar, te van a matar, te van a secuestrar, te van a somatar, etcétera? Por supuesto, hermano, queremos vivir reposadamente y quieta y tranquilo y con paz. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros entonces que hacer? Tenemos que orar. Yo te pregunto, ¿tú oras cada día por Jimmy Morales? ¿Tú oras cada día por los diputados del Congreso? ¿Tú oras por el gabinete del presidente? ¿Tú oras por cada uno de los dirigentes de los diferentes departamentos del Estado? ¿Tú oras en verdad por las autoridades de este país? ¿Tú oras por la PNC? Yo estaba hablando con un analista político aquí en Guatemala, el doctor Bertranena. Yo le dije, él estuvo en Houston, ahí es donde se especializó, en la universidad de Houston, Texas. Yo le dije, ¿qué palabra puedes decir para poder decir cómo está Guatemala? Él dijo, completo caos. Y él dijo, el departamento de mayor corrupción en Guatemala es PNC. Ahora, ¿quién aquí puede ir y cambiar lo que está pasando en PNC? Nadie. Pero Dios sí. Amén. ¿Cómo? Tú puedes mover la mano de gracia de nuestro Dios Todopoderoso en oración. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Oremos, hermanos, por los oficiales de PNC, los que están al frente, al mando de PNC. Oremos que se entra el Espíritu Santo para hacer una revolución en PNC, para que podamos nosotros confiar y respetar bíblicamente a los oficiales todos los días. Que Dios los cambie a ellos. Ellos recibiendo a Jesucristo. Amén. Otra cosa que debemos nosotros hacer, y esto es elogiar a nuestro
Está difícil, pastor. Algunos quizá ya están crujiendo los dientes ahí. Porque lo único que sale de tu boca son cosas malas en contra del gobierno de Guatemala. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? 1 Pedro, ya le puse la cita ahí para que lo busquen. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 1:17 dice: honrad a todos, amad a vuestros hermanos. ¿Y qué es la última frase de ese versículo que dice, hermanos? Honrad al quién. Amén. Hay que honrar al rey Jimmy Morales. Él es el rey de Guatemala, él es el presidente. Amén. Yo sé que no hay realeza en cuanto a ser un rey, pero es lo mismo, amados hermanos. Aquí no dice deshonrar a todos, odiar a vuestros hermanos y deshonrar al presidente. Así no dice en la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué hablamos mal en contra de él? Ay, es que ¿qué ha hecho él desde que ha sido presidente? No, hermano. Encuentre algo positivo. ¿No alabas tú a Dios de que él profesa ser un creyente en Cristo? Según entiendo, es de la denominación bautista. No sé en qué ramo. Hermano, escúcheme bien. Algunos piensan que es chileno, que es genial, que es divertido el quemar la bandera. Y estos chuecos islámicos andan quemando las banderas de todos los países que no son islámicos. Para que se dé cuenta, amados hermanos, qué tan malo es cuando una religión manda en el país. Por eso creemos en la separación de la iglesia y del Estado. Eso es lo que es la libertad religiosa. Ellos, ¿sabe qué? Hay personas que cuando protestan en contra del gobierno queman la bandera del país. ¿Alguna vez has visto a alguien quemar esta bandera, hermanos? ¿Qué harías tú si alguien quemara esta bandera? Yo no nací en este país, pero yo defendería esta bandera, amados hermanos. Esta bandera significa mucho para este país. Ellos quienes creen que es bonito el quemar la bandera de su país en una protesta están muy equivocados. Eso va en contra de los principios bíblicos de nuestro Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Debemos de elogiar a los gobiernos de nuestro país que nos han mantenido nosotros libres por 196 años, aquí en Guatemala. Amén. Libres de cualquier invasión enemiga, libres de cualquier ataque terrorista de estos chacos, por ejemplo. Amén, hermanos. Debemos nosotros de agradecer a Dios y elogiar el gobierno de la presidencia de Arzú, cuando el 29 de diciembre de 1996 se finalizó el conflicto armado de la guerra civil que duró 36 años, tomando las vidas de más de 200,000 hombres, mujeres, niños y niñas, con la firma de la paz. ¿Tú elogias a los gobiernos de este país? Eso es lo que hicieron, amados hermanos. Fue terrible la guerra civil. Yo recuerdo la guerra civil. Pusieron bombas aquí en varios diferentes lugares en esta ciudad y estallaron las bombas. Destruyeron propiedad y posesiones materiales y también mataron las vidas. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Utatlán 1 y en Utatlán 2. Un día, yo de niño, yo recuerdo bien, cuando la policía no podía salir en una radiopatrulla, había un carro enfrente. Y cuando el carro se paró enfrente de esta radiopatrulla y no podía salir, recuerdo, hermano, como si sucedió el día de ayer. Yo estaba ahí. Entonces, cuando se bajaron los agentes de la Policía Nacional, vino un carro por atrás y los ametrallaron. Eso fue durante la guerra civil. Ahí los mataron. Terrible, ¿no? Hermano, escúcheme, no solo tenemos que pagar por nuestro gobierno, y no solamente tenemos que orar por nuestro gobierno, y no solamente tenemos que elogiar a nuestro gobierno, pero en último lugar, en esta mañana, nosotros
La Biblia está completamente llena de ejemplos de los siervos de Dios predicando a los gobiernos, predicando a los líderes de los gobiernos, predicando a los reyes. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que predicar el Evangelio, así dice la Biblia en Marcos 16. Amén. Ir y predicar el Evangelio, no dice así la Biblia. Labios de Jesucristo. Así como encontramos que Elías predicó al rey Acab, así como Eleazar predicó al rey Josafat, así como Daniel predicó al rey Nabucodonosor, así como Moisés predicó a Faraón, así como Juan el Bautista predicó a Herodes, así como Jesucristo predicó a Pilato, así como Pablo predicó al rey Agripa. Dios nos ha mandado a nosotros, tenemos la responsabilidad de predicar a nuestro gobierno. Nuestro gobierno no va a cambiar a menos que Dios lo cambie. No va a cambiar para el bien, no va a mejorar a menos que Dios haga el milagro. Y Dios no va a hacer el milagro si no predicamos. Imagínense que todas las iglesias cristianas en Guatemala predicaran a su gobierno. Daría un impacto increíble sobre nuestro mundo, sobre nuestra sociedad que nos rodea. ¿Están conmigo, hermanos? Siempre y cuando hay corrupción y hay injusticias en el gobierno, yo no estoy diciendo que hay, desde el presidente hasta el diputado del Congreso, tenemos tú y yo que predicar a ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando ellos están errados moralmente y cuando ellos están equivocados políticamente, tenemos que predicar a ellos. Dios puede hacer grandes maravillas. ¿Cuánto creen eso? ¿Sabe por qué? Porque es un Dios grande y maravilloso. Y hermano, Él puede usar la predicación desde este mismo púlpito para hacer milagros en el gobierno de nuestra Guatemala. ¡Amén! ¿Acaso a través de YouTube no puede llegar a ellos el mensaje de este púlpito? Y a través de Facebook. Especialmente si todos ustedes que tienen cuenta en Facebook comparten a todos sus amigos, hermano. Eso puede llegar a ellos. Y Dios puede hacer una gran diferencia y Él puede hacer milagros a través de nuestra predicación desde este mismo púlpito. ¿Cuánto creen eso? Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere dar a Guatemala una gran revolución espiritual, un avivamiento poderoso del Espíritu Santo del cielo sobre esta tierra. ¿Cuánto creen eso? Termino con un ejemplo. No sé si alguna vez ustedes oyeron de un hombre que se llamaba Evan Roberts. Evan Roberts, en 1904, era un simple estudiante para el ministerio. Y él comenzó a sentir que Dios estaba enviando un mensaje urgente, que Dios iba a derramar un espíritu poderoso de avivamiento en ese pequeñito país de Gales, que ahora ese país es parte de Gran Bretaña. El hermano Roberts comenzó, él sabía que Dios tenía un mensaje urgente a él, así que él empezó a ir a diferentes iglesias mientras estaban en campaña para escuchar a los evangelistas predicar. Hermano, en una de esas campañas, en la invitación, él fue tocado y conmovido grandemente por el Espíritu Santo. Así que mientras él estaba arrodillado en el altar, él decía: "Doblégame, Señor, doblégame, Señor". Y esta fue, amados hermanos, un compromiso, una dedicación, una entrega completa y total de su voluntad a la voluntad de nuestro Dios. El hermano Evan Roberts volvió a su iglesia para predicar
el mensaje de avivamiento que Dios le había dado, pero su pastor era renuente en permitirle predicar. Así que al fin y al cabo, sintiéndose comprometido el pastor con él, en un culto de oración, al final él dijo: hermanos y hermanas, el hermano Evan Roberts quiere hablarles, así que todos están bienvenidos a quedarse. ¿Ven? Se terminó el culto, adivina cuántas personas se quedaron para escuchar a él predicar. Solo 17. La gran mayoría de ellos eran jóvenes. Escúcheme bien. El hermano Evan Roberts estaba completamente seguro que Dios podía darles un avivamiento en ese pequeño país. Él predicó por más de 2 horas aquella noche. Simplemente 4 verdades comunicó. Número 1, confesar todo tu pecado conocido a Dios. Número 2, tratar y deshacerse de cualquier área dudosa en tu vida. Número 3, que estés listo para obedecer al Espíritu Santo instantáneamente. Y número 4, confesar a Cristo públicamente. Es decir, dar un buen testimonio y testificar a las almas perdidas. Cuando el hermano Evan Roberts terminó de predicar, adivina cuántos fueron al altar. 17 jóvenes, y estaban de rodillas y empezaron a orar, y oraron y oraron y oraron, y siguieron, oraron y oraron hasta las 2 de la madrugada. Escúcheme bien. Fue el comienzo de uno de los movimientos más grandes y mayores de nuestro Dios en toda la historia de este mundo. Al final de la semana habían ganado 60 personas para Jesucristo, y durante el transcurso del próximo año y medio un gran avivamiento barrió completamente la nación galesa. Escúcheme bien, amados hermanos. Más de 1 millón de personas fueron llevadas a la fe salvadora en el Señor Jesucristo durante ese enorme y gran avivamiento. Hermano, se produjo una furia de quiebros. ¿De qué está hablando? Todos los negocios de pecado se cerraron. Las tabernas, los clubes nocturnos, los lugares de venta de licores se cerraron. La fuerza policial fue despedida por 18 meses porque ya no había crímenes. Guatemala necesita avivamiento, ¿sí o no? Llegó un solo caso a una corte de tribunales delante de un juez, y ese día de juicio era bien raro, porque entró el hombre criminal, admitió su culpabilidad, el juez lo ganó para Jesucristo y se terminó el caso con todos en la corte cantando un himno de alabanza a nuestro Dios, y salió el hombre libre. ¿Qué le parece, amados hermanos? No solamente eso, atravesó el mar Atlántico aquel avivamiento y entró en gran parte de Nueva York y también de Nueva Jersey. De modo que publicaban un editorial en el famoso periódico de New York Times cada día. Se llamaba Los Convertidos de Hoy, y enumeraba la cantidad de todas las personas que fueron salvos el día anterior. Escúcheme bien, esto es precisamente lo que nuestra Guatemala necesita. Necesita un avivamiento galés. ¿Están conmigo, hermanos? Y empezó con solo 17 personas. Un avivamiento de nuestro Dios a lo grande es lo que necesita nuestra Guatemala. Amén. Un avivamiento que transforma la vida completamente de nuestro presidente y cada uno de los ciudadanos
en esta mañana. El avivamiento para Guatemala puede empezar con la Iglesia Bautista Jesucristo Salvador. La condición es arrepentimiento, humillación, oración y el perdón de nuestros pecados para ser avivados por nuestro Dios. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu poderosa, preciosa palabra que hemos predicado con autoridad y con amor. Bendiga nuestra vida, Señor, enormemente. Por favor, mande a nuestra conciencia el compungimiento, el redargüimiento por nuestro pecado, esa culpabilidad de maldad, para que podamos arrepentirnos en confesión delante de ti en esta iglesia hoy. En el nombre de Cristo Jesús, los ojos cerrados, rostro inclinado, mientras empieza nuestro himno instrumental de invitación. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo sé que mi gobierno, yo sé que mi país, yo sé que todos los ciudadanos necesitan un avivamiento, pero yo quiero, como dice el coro, que el avivamiento empiece primero en mí? Ahí donde estás, levanta la mano, alza la mano, ¿dónde estás? Dios lo bendiga, 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 Dios lo bendiga. Último, hermano, Dios me ha hablado hoy, pastor, Dios ha tocado mi corazón. Yo quiero un avivamiento para mi país, un avivamiento de poder, un avivamiento divino, un avivamiento del poder demostrado de nuestro Dios en transformar vidas. Ore por mí, yo quiero orar y humillarme, buscar el rostro de mi Dios, confesar en arrepentimiento mis pecados y así obtener el perdón. Yo quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobernando mi vida, mi corazón. Un último, vamos a levantar la mano. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Si tú sabes de alguien en esta mañana, mi hermano, hermana, que no es creyente en Cristo, por favor, anímale hoy a ser salvo. No hay visitantes, pero puede ser que alguien que está aquí hoy no se ha arrepentido, no ha hecho lo que dice Juan 12, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Te insto, mi hermano, hermana, a buscar a esas personas y animarlas a ser salvas. Puestos todos de pie, por favor. Si levantó la mano, no sé cómo se ha aguantado en quedarse en su lugar. Gloria a Dios. Te animo, que digo. Eres un buen ciudadano de este país. Te di en esta mañana los deberes y las responsabilidades bíblicas de nuestro Dios que debemos nosotros de cumplir. Tenemos que pagar por nuestro gobierno. Tenemos que orar por nuestro gobierno. ¿Estás haciendo? Tenemos que elogiar a nuestro gobierno. Tenemos que predicar a nuestro gobierno. Solo así Dios va a hacer milagros. Solo así los gobernantes del país serán transparentes. Van a dirigir con justicia la de nuestro Dios. Venga la verdad. Venga, sálvese. Lo digo por lo que ha venido, pero hay mucho más lugar. ¿Qué es lo que te impide a ti a venir? Confiesa, venga. Venga a confesar. Esa dureza, esa rebeldía, ese orgullo, esa carnalidad, esa mundanalidad. ¿Dónde está tu amor? ¿En qué está centralizado tu amor? Venga y confiésalo al Señor. Si tu amor es por el mundo y las cosas del mundo, por el dinero, venga al altar. Venga y comprométate que tú vas a orar
vas a elogiar, vas a pagar y vas a predicar a tu gobierno. Ven, comprométete, ¿verdad? Toma una decisión en serio con eso. Te lo imploro. Padre nuestro que está en